postrándose en tierra, después de una matanza, como explicamos la semana pasada, donde el arroyo de Sison, un río, eso se llenó de, hermano, de sangre. Fue una, realmente Dios le había dicho aún en la antigüedad que a los falsos profetas había que matarlo, a la carne hay que matarla, diario hay que matar las obras de la carne en nuestras vidas. Pero en medio de la ira, Dios muestra su misericordia, porque los versículos anteriores vimos que como Elías dice que prendió a los profetas de Baal y no escaparon ninguno. No fue que dejó un par de profetas y lo dejó ahí, déjame porque tú eres mi amiguito o yo quiero estar en buena contigo. No hizo como aquel rey que el profeta Samuel le dijo, mira, ve, mátalo a todos, mata a todas las ovejas. El rey Saúl, y él tomó la mejorcita y escondió la mejorcita y después creyó que a Dios, no, pero yo he hecho lo que tú me dijiste. Como que podemos engañar a Dios. Es imposible engañar al Señor. Después de este acontecimiento, yo quiero que vayan conmigo, busquen su Biblia y si no, búsquela en su iPad, en el celular, donde la tenga, pero por favor, en estos próximos minutos, desconecte el problema que usted dejó en su casa, olvídese de todo y vamos a prestar atención en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eficaz, porque la palabra, lo que la palabra de Dios, hermano, no hace, hermano, no puede hacerlo más nada. Es decir, Dios utiliza la palabra y la palabra sana nuestras vidas. La palabra liberta nuestras vidas, la palabra de Dios. De manera que este es un momento que voy a pedir que prestemos atención aún a los jóvenes, los adolescentes. Había una gran sequía y después de esta matanza, que fue Dios que le mandó, hermano, significando que hay que matar hoy las obras de la carne, dice la Biblia que Elías le dijo a Acab era un tremendo rey, un rey malo, malo, y Acab era el que estaba promoviendo la idolatría. Y hay muchas formas de nosotros promover la idolatría. Todo lo que ocupa el lugar de Dios, todo lo que ocupa los recursos de Dios, todo lo que ocupa el tiempo de Dios, tenemos que revisarlo porque estamos mirando que entonces alguien está ocupando nuestro primer lugar. La idolatría es simplemente no darle la primicia al Señor. Es que Dios está en un segundo, un tercero, hay alguien de primera. Y vemos que dentro de la ira de Dios, el Señor muestra su misericordia. Quizás algunos de aquí dicen, yo tengo tantos años que yo no veo una respuesta de Dios en mi vida. Sí, yo no veo una salida. Todavía yo estoy luchando con ese vicio que me es imposible controlar. Todavía yo estoy luchando con obras de la carne. Todavía estoy luchando con la vanagloria de la vida. Yo quiero decirles, amados, que Dios ya a través de su profeta les reveló al profeta los años de sequía que había ya no van a existir. Ya voy a volver de nuevo y voy a permitir que venga la lluvia. Yo quiero que vayan a Primera de Corintios, capítulo, el versículo 17 de Primera de Reyes, Primera de Reyes 17. ¿Qué dice? Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso es hablar con mucha autoridad, definitivamente, que era un siervo de Dios que tenía autoridad. Porque usted puede hablar muchas cosas, pero no solamente es hablarla,
tiene que haber hechos. Aquí vemos que el Señor le había revelado que iba a detener la lluvia, porque para el pueblo de Israel y aún para muchas personas que estaban adorando a Baal, ellos consideraban que la lluvia procedía de un dios, que era el dios de Baal, que eran esos dioses que le traían la lluvia. Y Dios sabe muy bien, sabe que a veces lo que te duele, por ahí el Señor puede usar forma para disciplinarnos. El Señor quería usar una disciplina en este pueblo. Y la verdad, hermanos, que no dice ahí mismo Elías que fueron 3 años y medio, pero cuando usted va en Santiago, usted puede ir a la carta en Santiago. Aquí dice en el capítulo 5, el versículo 17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahí Santiago está especificando que la lluvia se detuvo, y da un dato muy específico que en Primera de Reyes tú no lo encuentras, que dice 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Pero es interesante, y yo quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 4, el versículo 25 y 26. El Señor hablando y dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Pero qué cosa tan poderosa. El mismo Jesús está confirmando que el cielo se cerró, y da en qué tiempo duró el cielo cerrado, que no hubo lluvia. ¿Y cuánto fue que duró según Jesús? Es interesante cuando tú citas algo porque es importante. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, que lo que el Señor está diciendo? Porque el Señor está diciendo que en medio de esa escasez, que no hubo lluvia, el Señor levantó a Elías, y el Señor le dijo a Elías que había una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Es decir, el Señor tiene a sus hijos una solución para su problema. Bendito sea el nombre de Dios. Volvamos de nuevo a Primera de Reyes y volvamos a leer, y nos damos cuenta que el Señor le dice a Elías: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Estoy en Primera de Reyes 17:3 y 4. Es decir, nosotros vemos que en medio de la escasez, en medio de la ausencia de agua, porque el agua es importante. Hermanos, sin agua no hay fruto. La tierra estaba seca, los arroyos estaban secos. Esos arroyos se llenaron de la sangre de todos esos profetas de Baal. Pero más sin embargo aquí vemos que el Señor le dio palabra a Elías de cómo lo iba a esconder en ese arroyo de Querit. ¿Por qué? Porque Dios, en medio de nuestras dificultades, en medio de la ira, aún Dios muestra su misericordia con aquellos que le temen a Dios. Aquel que le teme a Dios, Dios es un refugio para aquellos que le temen. Ahora yo quiero que vayamos ahora a Primera de Reyes. En el capítulo 18, el versículo 1 dice: pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate acá
y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pero ¿qué pasó para Elías mostrarse acá? Hermanos, usted lo vio la semana pasada, que primeramente, hermanos, tuvo que casi entrar en competencia y tuvo el Señor que enviar fuego y tuvo el que arreglar el altar de Jehová para que la gloria de Dios se manifieste. Y decíamos la semana pasada que nosotros debemos de arreglar nuestro altar, nuestra adoración al Señor cuando nosotros queremos que sucedan milagros, prodigios y cosas maravillosas. Pero ya Dios le dice, aleluya, ve, muéstrate acá y yo voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Mientras esto ocurría, el rey lo que estaba preocupado era por sus burros, por sus caballos y qué va a pasar con los animales. Y usted sabe, hermanos, que la misericordia de Dios es tan grande que Dios decide ponerle un fin a esa sequía. Aleluya. Vaya conmigo ahora a los versículos del 41 al 46, que dice: Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Bueno, de verdad, mi hermano, que cuando uno es un siervo de Dios, uno no puede tratar a los enemigos, hermanos, mal, porque él se portó mal, era un rey malo, mas sin embargo vemos la misericordia de Dios. Elías lo llama y le dice: ven, sube, ven, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Yo no sé qué tú estás oyendo de los milagros y de las cosas, cómo tú ves el futuro, cómo tú ves el presente en tu cristianidad, en tu espiritualidad, cómo te ves, a dónde te ves descarriado, te ves volviendo al mundo, te ves aniquilado, o tú crees, hermano, que como dice la palabra, tú tienes esa confianza que nadie te va a sacar de los caminos del Señor, porque tú sabes en quién ha creído, tú sabes en quién ha creído, que Dios es poderoso, que no hay nadie como Él. Aleluya. Como dice en Mateo 21, dice: todo lo que tú pidas en oración, creyendo, dice, lo recibiréis. Todo lo que tú, hermano, pida en oración, pero creyéndolo, lo recibirás. Ya Elías veía, ya Elías tenía eso en el corazón. Y dice la Biblia que acá subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo. Es interesante porque uno se da cuenta que hay espacios necesarios en nuestras vidas. ¿Cuál será esa cumbre de Carmelo en nuestras vidas? Hay un momento donde el Señor, hermano, apartó a sus discípulos para que oraran con Él, solamente el grupo. Hay otro momento donde el Señor iba a hacer una sanidad, cuando iba a sanar la hija de Jairo, y comenzaron la gente a criticar y le dijeron al papá: es que está muerta, ahí no hay forma de tú buscar ninguna solución. Y usted sabe qué hizo Jesús. Él no entró con todos sus discípulos, él llamó solamente a 3 de ellos, le dijo: venga, Pedro, Juan y Santiago, vengan conmigo. ¿Por qué? Porque hay un momento en tus necesidades, que hay un momento donde tú tienes que entrar en intimidad, aún con un grupo íntimo que sabe entender tu dolor, que sabe comprender los procesos por los cuales tú y yo estamos pasando. Aquí vemos, hermanos, que Elías ya Dios le había revelado que venía esa lluvia. Elías tuvo misericordia. A través de esto vemos, mi hermano, que él sube a la cumbre Carmelo. En esta cumbre, hermanos, aún donde él echó ese pleito tan grande con los de Baal, él se postró en tierra. Dice la Escritura que puso su rostro entre las rodillas. Quiero que lean conmigo ese versículo, el 42. Estoy en Primera de Reyes 18. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Cuando tú analizas la forma,
no fue solamente arrodillarse, fue una forma de inclinar totalmente su rostro, su cabeza, hasta que tocara la tierra, hermanos, como la forma más profunda, como hasta donde yo puedo llegar, lo más profundo de humillarme ante la presencia de Dios. Es decir, no simplemente fue arrodillarse así, fue poner su rostro, hermanos, se postró en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Alabado sea Dios. Yo no sé cuál es tu carga, joven, amigo, hermano, hermana. Yo no sé qué, hay algo que te estorba, una batalla que tú tienes o algo que todavía no lo ha logrado. Pero en el nombre poderoso de Jesús, yo te invito a tener una actitud de humillación delante de Dios, tal como lo tuvo Elías. Elías se postró, pero hay riqueza. Yo creo que domingo tras domingo el Espíritu Santo ha ministrado aquí a través de su palabra. Ustedes recuerdan hace como 3 domingos que estuvimos hablando de una nación mala como los ninivitas, que estuvimos hablando que el rey y aún los animales y todo el mundo se humilló. Y dice la Biblia, ¿qué pasó con el pueblo ninivita? Pero eran gente demasiado mala. Esa gente Dios no tiene que perdonarla. Dios no tiene que perdonar a los ninivitas porque han hecho daño a nuestra gente. Han matado a los niños, han sacrificado a los niños, son gente mala. Aleluya. Cuando Dios envió a Jonás, ¿qué fue lo que Dios hizo con ese pueblo? Pero el mismo Jesús dijo que ese pueblo fue perdonado, recibió el perdón de Dios, hermanos. Ahora dígame, ¿qué la sangre de Jesucristo no es capaz de hacer por nuestras vidas, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestra familia? Amados, nosotros tenemos que despertar y a valorar lo que Dios valoriza. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es poderoso. No importa, aún sea rojo como el carmesí, Dios tiene misericordia para cambiar nuestras vidas y ponerlo blanco como la nieve. Pero vemos, mi hermano, que esa actitud de humillación de él fue una actitud que la hizo en ese monte, en el monte Carmelo. Se apartó. Hermano, pero él pudo haber hecho eso con la multitud, porque él convocó al pueblo entero. Ustedes recuerdan la semana pasada, mas sin embargo, él no quería dar un show. Mira, cuando Dios se glorifica, él se glorifica como él quiere. Por eso dice la Biblia, si tú tienes una necesidad, dice, entra a la recámara, entra a tu habitación, cierra la puerta y tu papá que mira tu oración en lo secreto, él te va a complacer y te va a responder en lo público. La oración no es para hacer un show de ella. La oración no es para que los demás me vean más santo que otro. La oración es un recurso del cielo para tocar el corazón de Dios y aún en medio de nuestras dificultades, nuestras batallas, nuestras luchas y nuestras frustraciones, hacer que la gracia de Dios cubra nuestras vidas. Y cuando la gracia de Dios está con nosotros, aunque usted vea que las cosas andan mal, Dios provee ese alivio y esa fortaleza. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces él sube, se postra y le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Es que no es fácil. Yo no sé si la persona con que tú vives en tu casa, la fe de esa persona, lo que hace que se va cayendo. O muchas veces no ve lo que tú estás mirando. ¿Con cuáles ojos espirituales nosotros observamos? Porque el siervo, hermano, fue y subió. Subió, yo no sé, hermano. Es decir, bueno, yo no sé hasta qué punto. Déjame yo entonces subir ahí a esa cima. Pero yo no veo nada, dice el siervo. Y dice la Biblia
que él no veía nada. Y le volvió a decir, vuelve 7 veces. Es que Dios obra por caminos que tú y yo no lo podemos entender. ¿Por qué 7 veces? Amados, porque en muchas ocasiones para Dios responder nuestras peticiones, nuestras necesidades, Dios utiliza métodos muchas veces para probar nuestra paciencia y ver si realmente nosotros le creemos a Él. El siervo no veía nada y entonces le dijo al profeta Elías, pero sube 7 veces. Yo no sé, mi hermano, porque mire, te dicen que suba un poquito y quizá la primera ya tú estás cansado. La segunda puede ser que esté todavía cansado, pero ¿con qué actitud nos acercamos delante de Dios? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en este lugar, mi hermano? ¿A qué hemos venido en esta mañana? Nosotros hemos venido a ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. A recordar, a decir, Señor, tú eres nuestro Señor. A recordar, tú eres nuestro amparo. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro refugio. 7 veces que tenga yo que subir. Eso es mucho. Pero yo no veo nada. No veo absolutamente nada. Y dice que a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá que prepare su carro, que descienda, porque ya la lluvia va a llegar. Pero muchas veces tiene que mostrarse algo tangible. Tiene que mostrarse algo grande para creerle a Dios. Y resulta que en el reino de los cielos, los principios que utiliza el Señor son distintos a los principios y la forma y los valores del mundo. Porque por eso es que la Biblia dice, tú me eres fiel en lo poco, en lo poquito tú me eres fiel, pero yo en lo mucho yo te voy a poner. Lo que tú no ves nada ahora, tú dirás, pero yo traigo a este muchacho a la iglesia. Domingo tras domingo lo traigo. Y usted cree que eso no hay ningún impacto en la vida de ese joven. Pero yo quiero decirle algo, que cuando ese joven esté en un momento difícil o tenga que tomar una decisión o esté a sola, él se va a recordar del Dios de su papá y de su mamá. Él se va a recordar porque lo que se siembra con lágrimas, con regocijo se cosecha. Oh, aleluya, dele un aplauso al Señor. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Déselo fuerte, aleluya. Yo no veo. Y a veces uno sufre. Yo no veo, tal persona está con el cáncer y el cáncer sigue comiendo su cuerpo. Señor, yo no veo. Hay que entender los procesos. No vamos a quemarnos en la prueba, hermano. Yo no veo que intenté dejar la droga, intenté dejar el alcohol, pero en el momento en que intento, me llega la tentación y caigo en la tentación. Pero aquí vemos que hay un poquito, hay un poquito. Cada vez que tú vienes y oyes la palabra de Dios, cada vez que tú dispones de tu corazón una entrega total, si tú vienes a la congregación y dice, como dice la Biblia, todo lo que tú pides en oración, pero creyendo. Todo lo que tú pidas en oración, pero creyendo. Tú puedes pasar toda la vida orando, pero no orar por orar. Aquí dice Santiago que es orar con esa efervescencia, con esa intensidad, con esa confianza y esa seguridad, que a pesar de que tenemos debilidades como la tuvo Elías, Dios es capaz de respondernos. Dios es capaz de respondernos. No importa, mi hija, mi hijo está perdido. Hay pecado, pero Dios, yo sé en el Dios en quien he creído. Y en el Dios que he creído, hermanos, Él hará la obra como usted lo crea, hermano. Porque si usted no lo cree,
la oración no va a pasar del techo. Pero ¿qué dice? Que entonces a la séptima vez ya él veía una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Hermano, ya él veía algo, un poquito, algo se acercaba un poquito. Pero ¿qué es lo que tú estás mirando con los ojos de la fe? Hermano, yo le hago el desafío a cada uno de ustedes. Dios ha levantado esta congregación para que nosotros seamos la luz en medio de las tinieblas. Dios ha levantado esta congregación para que nosotros vayamos a buscar a aquellas personas que estén perdidas y traerlas a los pies de Jesús y mostrarle, mira, me está funcionando ahora mi hogar. Mira, y mostrarle, yo estaba en este vicio, pero ya yo no lo estoy. Y mostrarle, mira, antes de conocer al Señor, mis amistades eran muy perniciosas. Me enseñaban a robar, me enseñaban a practicar vicios, me enseñaban a cosas malas, pero a partir de ahora ya yo dejé eso. Porque es que yo estoy en un ambiente distinto. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿De quién es la gloria de Jesús? Pero lo que tú ves un poquito, aleluya, es solo la palma de la mano, es pequeñito. Y él le dijo, ve, ya ve preparando acá, ve dile acá que pronto ya en su rancho de descanso que él tenía como rey, ya eso ahí va a haber agua. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Pero tú no te has dado cuenta que cuando cuando tú estás en la proximidad de una bendición grande que se asoma en tu vida, puede ser que esa bendición grande que te va a llegar siempre muchas veces va acompañada, hermano, de un viento, de una tempestad para que te caigas. Hermanos, y muchas veces, hermanos, nosotros si echamos para atrás, como siempre dice el pastor Pedro Julio, que muchas veces ya el Señor está al borde, están en el borde de Cades Barnea, pero ya tú estás para cruzar y ya dejar ese dolor, dejar esas prácticas, pero viene y te echa para atrás. Aquí, ¿qué vemos, mi hermano? Una actitud, ¿cuál que vemos, hermanos? Es una actitud, mi hermano, de confianza al Señor. Es una actitud de creerle a Dios, hermanos. Es una actitud, hermano, que nosotros estamos mirando, que aunque haya oscuridad, que aunque todo no esté a favor nuestro, el Dios nuestro responde. Nuestro Dios es un Dios serio. Su sí es sí, su no es no. Y si Él quiere, Él abre la puerta que esté cerrada. Si Él decide abrir una puerta, Él la abre, aunque humanamente no haya posibilidad de abrirse, porque Él es Dios. Aquí que vemos, mis hermanos, en medio de la oscuridad, en medio del viento, llegó la lluvia y subió acá. Pero me llama la atención que dice que la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Y Elías, hermano, dice que al ver esto, él se ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel, donde él tenía el palacio. Pero yo me imagino a Elías. ¿Te imaginas cuando tú vas a caminar? Tú vas a decidir caminar. Tú te vas a ir con unos tacos fuertes, tú vas a ir de una manera. No. Usted se pone un running shoes, usted se pone cómodo, usted dice, déjame yo acomodarme. Pero ¿qué fue lo que hizo Elías? Elías se apretó bien su correa, se preparó bien, hermano, ¿por qué? Porque tenía que llegar a darle esa sorpresa al rey. Las misericordias de Dios. En medio de la ira, Dios muestra su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros podemos, hermanos, pensar en esta mañana y decir, wow, pero te imaginas qué diría Elías, que en medio de ese dolor, que en medio de tanta tragedia, Dios lo utiliza, hermanos, y ya la sequía termina. Y hermanos, nosotros podemos ver, hermanos, que cuando Dios está con nosotros, no importa la oscuridad, los vientos que se levantan para que tu vida desaparezca, para que tu matrimonio se vuelva un desastre. Cuando Dios decide, hermanos, estar con su pueblo, Él muestra su misericordia.
Yo quiero que te pongas de pie. Y que medites un poco en este mensaje. Cierra tus ojos. Medita en este mensaje de que siendo Elías un hombre con sus debilidades, pero fue un hombre que le creyó a Dios. Y yo no sé hasta qué punto nosotros le creemos a Dios. Hubo un momento, quiero que me escuchen, hermanos, que el Señor hizo una sanidad en un ciego. Y cuando Jesús sanó a ese ciego, el ciego le dijo, pero como que el trabajo no está bien hecho, el milagro que tú hiciste. Yo no estoy viendo bien. Y él le dijo a Jesús, ve a ver qué tú vas a hacer, porque yo ahora estoy mirando. Los hombres yo lo estoy viendo como árboles. Wow. Al Hijo de Dios. Pero ¿qué enseñanza hay aquí? ¿Hasta qué punto nosotros ya estamos cansados de orar? Y la oración, ¿cómo la vemos la oración? ¿Tú ves la oración como una carga? El llegar aquí los miércoles, el conectarnos los martes, que está abierto en el vía Sky. Estamos abiertos los martes a las 9:30 para orar vía Sky. Porque nosotros creemos, hermano, nosotros creemos en el poder de la oración. Pero tú no ves ningún adelanto. Tú crees que está todo igual. Tu situación financiera se va empeorando. Tu problema en el hogar no ve solución. Yo quiero recordarte lo siguiente, que aquel ciego, que él veía a los hombres como árboles, y estaba preocupado, porque era el mismo Jesús que le dijo, mira, ¿será que tú no has hecho bien el milagro? ¿O tú lo has hecho a media? Y el Señor de nuevo tocó a este ciego. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando lo tocó de nuevo, él pudo ver a los hombres como hombres. Yo no sé si tú estás un poco cansado, cansada. Quizá tiene que subir. Quizá el Señor te dice, todavía te falta un poquito más. Porque son 7 veces que tiene que llegar allá a la cima. Sube de nuevo. Sube de nuevo. Yo no sé si tú estás cansado. Aleluya. Pero si tú estás cansado, aleluya. La palabra de Dios dice que Dios le da fuerza al cansado. La palabra de Dios habla y nos enseña que Él es un Dios que en medio de nuestro dolor Él nos acompaña en momentos también difíciles de nuestras vidas. Y Él ha prometido sanidad. Él ha prometido sanar nuestra tierra. Yo quiero así como están, no se muevan mucho. Yo quiero leer esta palabra en Isaías 57, que dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde en su corazón. Está hablando, tú tienes que tomar una decisión, o seguir el camino de la impiedad, o seguir el camino de la santidad al Señor. Yo te invito para que tome el camino de la santidad al Señor.
Si tomas el camino de la santidad, entonces Jehová te va a pastorear siempre. Y dice en Isaías 58:11 que Él va a saciar tu alma. En la sequía Él va a saciar tu alma. Él te va a dar vigor a tus huesos. Si tú estás cansado, si estás enfermo, en estos momentos el Señor te dice que Él se puede convertir en ese manantial de aguas, cuyas aguas nunca falten. Pero también Él nos hace un desafío y dice: si tú no te retraes de guardar mi día de reposo, si en lo que a mí me toca, si tú tocas lo que a mí me toca, hay problema. Es decir, Él está dispuesto a saciarte y en medio de la escasez proveer ese manantial. Pero cuando tú lees los versículos 13 del Isaías 58, habla: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Un llamado. Si tú decidiste el domingo es el día del Señor, no es el día para trabajar. Aquí dice: si tú lo venerares, si tú lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo habla. Hay un compromiso. Este mensaje no puede ser un mensaje, hermanos, de escucharlo como algo más. Hay un compromiso. Ante una respuesta no inmediata de Dios, tú tienes que estar abierto a una respuesta progresiva de Dios. Sube. ¿A dónde estás? ¿A qué nivel estás? No te canses, aunque vea la oscuridad. Después de la séptima vez, entonces vemos que ahí hubo ese alivio. Llegó agua y el problema se resolvió. Yo no sé cuántas dificultades tú estás batallando, pero en estos momentos vamos a orar y vamos a decirle al Señor: toma mis cargas. Si estoy enferma, ahora mismo pide sanidad. Inclina tu rostro. Padre mío, tu palabra ha ministrado a nuestras vidas, que así como Elías se postró en tierra, nosotros tenemos que humillarnos delante de ti, y no de palabras, y no de una manera religiosa como aquel pueblo creía, que ayunaban y oraban, pero tenían maldad en su corazón. Ayunaban y oraban, pero tenían el dedo acusador. Ayunaban y oraban, pero tenían forma que a ti no te agradaba. Te pedimos, Señor, que en nuestras vidas haya una verdadera espíritu de humillación para entender tus propósitos, para comprender que esa oración que todavía no ha sido respondida, nosotros creemos por fe que llegará este momento donde tú la vas a responder, porque tú eres un Dios real y verdadero. Padre mío, enséñanos a tener ese lugar de adorarte y aún en lo secreto saber que tú eres un Dios que responde. Bendice este pueblo y danos una semana de tu cobertura, y todo espíritu de incredulidad y todo espíritu de atraso espiritual, ahora te pedimos, Señor, que lo quite de tu pueblo. Pon en nuestros corazones, pon en nuestra congregación un deseo profundo de tomar la oración como un recurso para tocar el cielo, pero hacerlo con esa creencia de que tú harás la obra. Gracias por el llamado que tú le has hecho a este pueblo de ser luz, y por los desafíos que tú nos das, Señor, de movernos a un lugar más amplio,
de echar, Jehová Dios mío, esa red, porque nosotros somos parte del movimiento que tiene el Espíritu Santo en esta ciudad de Toronto. Muéstranos, Señor, ese llamado. Bendice este pueblo, desde el más joven hasta el más anciano, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y decimos...